Hasta San Francisco, California, con nuestro colaborador Jorge Soto, que hoy, Jorge, nos tienes un tema que es como el paraíso geek, ¿no? Científicos que programan un robot con el cerebro de un gusano y además por ahí hay piezas de Lego. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, muchas gracias. Así es, ¿Qué onda? Suena mucha ciencia ficción, pero pues lo hicieron. Uno de los grandes misterios, como sabes, es cómo funciona nuestro cerebro y el de las demás especies. O sea, cómo se hacen esas conexiones neuronales para poder tener reflejos, para poder pensar, para poder tener conciencia. Y bueno, hay muchísimo dinero que está yendo hacia allá y lo hemos platicado de otros proyectos que están pasando, pero creo que hay algo muy interesante que se logró hacer hace unas semanas. Y se agarró un gusano que es un gusano modelo, es un gusano que se llama C. elegans, es un gusano muy chiquito, como de 1 milímetro de longitud, que no tiene ninguna infección, no crea ningún problema y además tiene muy poquitos genes y muy poquitas neuronas y por lo tanto es uno de los organismos más estudiados en biología. Y lo que se hizo fue un proyecto, desde el 2014 se hizo este proyecto, un proyecto que se llama openworm.org y ahí puedes ver la página y el proyecto, y básicamente lo que hicieron fue agarrar las 302 neuronas de este gusano y ver cómo se empezaba a mover, cómo cuando se movía, cómo cuando lo metían en agua, lo sacaban de agua, lo tocaban, etcétera, cómo se generaban estas conexiones entre las neuronas a nivel, pues conexiones eléctricas, ¿no? Y lo que hicieron fue hacerlo todo open source para que la gente pudiera dar su poder de cómputo para poder simularlo y poder crear esta red, pues literalmente una red neuronal, para poder ver cómo se empiezan a conectar las neuronas. Y lo que hicieron después, ya una vez que lograron este proyecto en 4 años, lo que hicieron hace poco fue agarrar toda esta red neuronal y sin meterle ninguna sola línea de código, tal cual agarraron la red neuronal y la metieron adentro de un robot hecho de Legos que trataba de simular ese robot, trataba de simular partes del gusano. Por ejemplo, tenía un sensor sonar que era el equivalente a la nariz del gusano. O tenía motores que pues representaban los motores motrices del gusano y lo soltaron, simplemente le pusieron play y el robot Lego se empezó a mover como si fuera un gusano. Se acercaba hacia las paredes, cuando veía que iba a chocar se echaba para atrás, si una persona lo tocaba se iba hacia el otro lado y lo más sorprendente es que eso se hizo sin una sola línea de código que le dijera cómo tiene que comportarse. Fue simplemente mapear las neuronas de este gusano y poderlas descargar en un robot. Y obviamente todavía falta, o sea, mucha gente está diciendo, bueno, ¿cuál es el paso siguiente a poder hacer esto en un humano? Y el salto no es cuántico, digámoslo de una manera. Es mucho más grande hablar de 302 neuronas en una especie que no tiene conciencia, que versus un humano es completamente distinto. Hay un proyecto ya que lo está tratando de hacer, que es en inglés se llama The Human Connectome Project, o el proyecto del conectoma humano, y el conectoma lo que le dicen es, así como la colección de genes es el genoma, o la conexión de microbios es el microbioma, pues la colección de conexiones es el conectoma. Y también está online, está open source, o de código abierto, que es humanconnectomeproject.org, y lo que está tratando de hacer es precisamente poder entender o poder simular pues todas las neuronas, cómo se conectan entre ellas cuando nos movemos, cuando hablamos, cuando respiramos, cuando comemos, todo, con el objetivo de algún día pues poder entender todas esas conexiones y poder simularlas y poderlas eventualmente subir a un robot o a la nube. Obviamente ya hay una discusión ética y moral que es otro tema. Ahorita estamos hablando nada más de la parte de tecnología y de lo cool que está poder hacer ese tipo de cosas. O sea, a ver, para los simples ciudadanos del mundo como yo, esto es, y entendiendo la diferencia del asunto de la conciencia y de la autoconcepción, etcétera, etcétera, es como si hubiéramos tomado la mente de un gusano o los principios rectores del comportamiento de un gusano y se los hubieran transmitido pues literalmente a un robot que funcionó tal cual, ¿no? Así es, ese es el... Exactamente. No hay ninguna línea de código en el robot, simplemente se conecta la neurona que conecta con la nariz del gusano, que sabe si va a chocar o no, con un sonar,
y pues el resto del cuerpo del gusano que sabe si se tiene que echar para atrás o hacia adelante con los motores y las llantas. Es lo único que se hizo. Y luego se soltó y solito empezó a mover y solito empezó a evitar obstáculos y a evitar a las personas, etcétera. Tal cual como se comporta un gusano. Ahora, aunque yo sé que, y tú lo dijiste, el salto cuántico de hacer esto con la mente de un humano o con la estructura, digamos, de comportamiento o mental de un humano es enorme. Pero de aquí, pues evidentemente van a ir progresando a unos organismos quizá un poco más complejos y van a ir entendiendo mucho mejor cómo se va construyendo todo esto, ¿no? Y así ha sido siempre en toda la historia. O sea, los primeros genomas o genes que empezamos a descubrir son los de este mismo gusano. Entonces, siempre empezamos con lo más fácil y poco a poco vamos yendo hacia organismos mucho más complejos. Y hay una empresa que salió hace poco, que anunció hace poco, que puede sacarte tu cerebro y mantenerlo pues en buenas condiciones para que cuando la tecnología exista, pues ya nada más suben tu conciencia a la nube. Jorge, finalmente esto lo que podría decirnos en algún punto, se saltaría todos los pasos de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? La inteligencia artificial va creando inteligencias o rectores de actitud o de actividad conforme a muchísimos datos se van acumulando en un sistema. Y esto lo que pasaría es que finalmente el sistema podría ser trasladado directamente a un robot, sin pasar por este aprendizaje, ¿no? Exacto, es otra manera de llegar. Al final, pues cada generación hace su análisis o su paralelismo de cómo funciona el cerebro humano. O sea, somos como una biblioteca o somos como un disco duro, pero realmente no somos como nada de eso. Y lo que estamos tratando de entender ahora es, pues, cómo sí somos, cómo son esas conexiones, qué sucede. Hoy en día lo más que podemos ver es cómo se oxigena, qué zonas del cerebro se oxigenan más cuando nos presentan una imagen, cuando recordamos algo. Pero ya más adentro a nivel cómo se conectaron esas neuronas, eso todavía no lo sabemos. Sí. Y esa es la gran incógnita, y cuando logramos resolverlo, pues ya va a ser un paso a poder reproducirlo. No, pues está muy impresionante. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Ana. Nos vemos. Muchas gracias. Jorge Soto desde San Francisco, California. En otros